Lo que no pudo es una averiguación que ahora pero significativo acto de presentación del libro Hugo Espadafora, Bajo la piel del hombre, cuyo autor es el afamado escritor cubano Amir Valle. Este es un necesario reconocimiento que permanecía en mora hacia este impulsivo y no menos polémico idealista, médico, esposo, amoroso padre, romántico y soñador, que abandonó todo para llevar su lucha a donde fuera necesario. Sus escenarios fueron las ciénagas en Guinea-Bissau, en África, en la que peleó por su independencia. Nicaragua, donde luchó primero en contra de la dictadura somocista y luego en la guerrilla antisandinista. Y por último, en su cruzada contra Manuel Antonio Noriega, donde encontró un fatídico e injusto fin. En todas sus luchas salió victorioso, y a pesar de haber perdido la vida en forma tan infame en su última batalla en contra del narcodictador, su supremo sacrificio fue determinante para que el pueblo panameño se librara del yugo opresor. Hugo Espadafora vivió sus 45 años con gran intensidad, para algunos con escalofriante vehemencia, buscando siempre molinos de vientos de injusticia e inequidad para derribarlos. Hugo Espadafora pertenece a la historia de esa Panamá la indómita, de la que escucharemos hablar y leer muy pronto. Hoy nos convocamos una vez más para exclamar a voz de cuello: justicia para Hugo Espadafora. Vamos a proceder a presentar a la mesa principal. Es muy grato presentar a la doctora Rosa María Brito, médico, afamada escritora panameña y directora de la Fundación Biblioteca Nacional. A don Guillermo Sánchez Borbón, nuestro Tristán Solarte, aclamado escritor panameño e ícono de la lucha por la democratización de nuestro país. Extrañamos su pluma fina, quirúrgica, en contra de los déspotas. Seguidamente, al señor Amir Valle, laureado autor de la obra Hugo Espadafora, Bajo la piel del hombre. El doctor Guido Espadafora, en representación de la familia del doctor Hugo Espadafora. Por último y no menos importante, a la licenciada Briseida Blois Navarro, gerente de Prisa Ediciones. Seguidamente presentamos a la doctora Rosa María Brito, a quien invitamos hacia el público. Solamente con la familia Espadafora esto se llena. Quiero recordar al hombre que fue mi amigo, médico, porque yo lo conocí en su actividad de guerrillera, cuando estaba integrando Colón, cuando venía a Panamá, que dormía una noche en casa de ellos. Y después, cuando estaba en servicio, teníamos una batalla campal todos los días, porque yo quería más para lo ecológico y yo trataba de apartar. Tengo una foto ahí que estamos sentados en una negociación, él tiene una cara así, mirándome yo. Hay que recordar a un hombre que hizo un hito en este país. Es una especie, no se va a olvidar nunca. No por su muerte, sino por su vida. Todos los países deben tener una persona así en su historia.
tuvimos a Victoriano Lorenzo y ahora tenemos a Hugo Espadafora, que no se van a olvidar. Su casa, la Biblioteca Nacional. Para los que han venido antes, qué bueno que regresen. Para los que nunca estábamos aquí, espero que regresen, porque aquí tenemos muchos tesoros. Aquí mantenemos la memoria nacional viva de todo lo que se ha escrito sobre Panamá en inglés, español, en francés, todos los periódicos, todo lo que ocurrió en esa época, todo lo que hemos hecho. Yo creo que este es el centro de la historia de Panamá. Así que les agradezco que estén aquí. Por favor, regresen. Yo quiero decirles que yo creo que Hugo Espadafora sigue vivo, porque yo escribí una novela donde lo puse, me acordaba siempre que yo decía, Hugo tenía los ojos más penetrantes y más altivos que he visto en mi vida cuando estaba en una contienda. Yo estoy segura de que eso fue una de las cosas que ocasionó su muerte. No resistía verle la cara. Noriega era bien feo. Pero bueno, gracias por estar aquí. Y viva Hugo Espadafora. Señor vicepresidente Juan Carlos Varela, alcaldesa Rosana Méndez, muy buenas noches a todos. Don Guillermo Sánchez Borbón, invitado de honor de este magno evento. Doctora Rosa María Britton, directora de la Fundación Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. Amir Valle, autor de la obra Bienvenido a Panamá. Doctor Guido Espadafora, en representación de la familia Espadafora. Y al doctor Manuel Cambra, nuestro agradecimiento especial por acompañarnos en esta jornada. Esta fue una jornada de todos y no quiero dejar de mencionar también el apoyo que hemos recibido en los medios de comunicación social. Y en este momento el evento completo está siendo transmitido vía web en la prensa, www.prensa.com, y por otros medios. Además va a estar subido en YouTube y otros medios. A las autoridades políticas y representantes del cuerpo diplomático, a la familia Espadafora, a todos queridos lectores, buenas noches. Prisa Ediciones Santillana en Panamá presenta la primera edición publicada en el sello Aguilar. Esta histórica publicación, revestida de singular importancia, está ubicada en la colección Biografías, sin ser explícitamente una biografía. Se trata de una edición bien procurada y de un gran desafío, tanto editorial como de contenido. Se trata de un compromiso, de tratar de saldar una deuda, una obligación de participación histórica. El escritor cubano, residente en Berlín, Amir Valle, ha sido el responsable de esta obra que testimonia el reconocimiento vibrante y palpitante de la vida de Hugo Espadafora, con todo el carácter humano, sincero y natural, con extraordinaria lucidez y amable narración. Esta histórica conmemoración en nuestro país nos reviste la singular importancia de proyectarnos al presente, al Panamá de nuestros días y a las futuras generaciones. Como ya se ha escrito, queda hoy atrincherado como siempre y jamás perderá su diligencia ni beligerancia. Es la reserva, la potencia. El libro del pensamiento concentrado que se convierte en voluntad con fortaleza sinérgica. Los libros encienden energía, liberan la conciencia, despiertan emociones que solo se encuentran en la lectura. Esta es la relación más íntima que existe, porque cada lector sabe lo que siente frente al libro en la dimensión única del ser y el alma. Esta obra es dimanante de la naturaleza del escritor, Amir Valle, y del personaje, Hugo Espadafora. Amir realizó un trabajo extraordinario al andar los pasos de Hugo Espadafora para destacar el papel del hombre tras la búsqueda del ideario libertario. Con la iluminación de una antorcha se entrega al lector una obra que también reviste y blinda alegrías, fortaleza como baluarte y defensa, la libertad. Logró acrisolar en esta obra el propósito de doña Estela Espadafora, quien se impuso como meta este homenaje a Hugo y que hoy por motivos de salud no puede acompañarnos. Ha seguido infatigable cada paso del proceso editorial con el propósito de ver publicada la vida de Hugo y en homenaje también a su amado don Carmelo, para que las nuevas generaciones lo lean abrevando, nutriendo su sabiduría ancestral y telúrica que nos conduce a la dignidad. Este evento pletórico de sentimiento humano conmemora, nos orienta y fortalece con caudales humanos inagotables e invencibles. Revivamos en este magno acontecimiento la indiscutible fortaleza de la avalancha progresista que se viene dando en nuestra sociedad con la lectura de Hugo Espadafora Bajo la piel del hombre. Una vez más,
Prisa Ediciones dice: presente en la inmensidad cultural que representa el Panamá de hoy, esperando contribuir al resplandor ascendente de nuestros lectores con alto sentido patriótico en la búsqueda de la democracia y la identidad nacional. Muchas gracias. Es presentar a Guillermo Sánchez Borbón. ¡Viva Guillermo! Guillermo, ya que no contamos con tu pluma en la prensa, por favor, dinos unas palabras. Que todavía creían que era posible vivir bajo el régimen que teníamos en ese momento. Yo creo que la muerte de ese momento se inicia la lucha que terminó con le abrió la cabeza a todos los panameños que la teníamos un poco cerrada, ¿no? Todo el mundo se dio cuenta de bajo qué régimen estábamos viviendo, qué régimen de ignominia estábamos viviendo, y que no podíamos seguir así. La muerte de Hugo fue el momento más importante en la lucha contra la dictadura. Los que todavía dudaban de las cosas que se hablaban del dictador, entendieron. Por fin el país entero entendió. Y entonces comenzó la lucha que finalmente terminó con la caída. Desgraciadamente hubo una intervención militar de los norteamericanos de Panamá que yo creo que no hubiera sido necesario porque se demora un poco más y el pueblo panameño hubiera derrocado al dictador. Orgulloso de representar a la familia Espadafora en este podio esta noche. Primeramente, también deseo, en nombre de la familia, expresarle nuestra más profunda gratitud por la presencia de todos ustedes en este significativo evento para mi familia y para la democracia en Panamá. Al estar aquí, veo a tantos de ustedes que lucharon por la justicia y la democracia de nuestro país. De cierta manera nos sentimos que estamos todos nuevamente unidos y eso es muy bueno. Este libro sobre la vida y pensamiento de Hugo ha sido un sueño que desde hace mucho tiempo anhelábamos y que hoy por fin se hace realidad. No solo porque al morir nuestro padre le hicimos la promesa de honrar la memoria de Hugo, sino también por ser un aporte a la construcción de la verdadera historia de nuestro país, para que todas las generaciones posteriores la conocieran y comprendieran así lo que motivó la lucha y el sacrificio de panameños como Hugo y tantos mártires de la dictadura. La omisión histórica que nuestros gobernantes en democracia han cometido en un intento de callar la voz de los ciudadanos que se han manifestado en contra de los intereses de acumulación de poder y enriquecimiento material a costa de quienes, actuando al margen de la ley, son más insensibles a las necesidades reales de nuestra gente. Este libro, como el recientemente publicado sobre la acusada civilista, magistralmente preparado por Manuel Cambra y Najid Arjona, al igual que los publicados hace unos años por Mauro Zúñiga y los artículos de otros autores, contribuyen a documentar este vacío histórico sobre los hechos registrados durante la dictadura militar. Sin embargo, ahora contamos con referencias tangibles para exigirle a nuestros futuros gobernantes que cumplan con esa deuda histórica de incluir en los textos escolares este fatídico capítulo de nuestra historia patria reciente. Por ello, quiero aprovechar esta ocasión para solicitar enfáticamente al futuro gobernante de Panamá el compromiso de brindar este grave error como sociedad y como nación.
Honrar la memoria de Hugo es recordarlo como un hombre de pensamientos profundos e ideales universales, quien siempre estuvo dispuesto a luchar por el bien de la gente, el héroe internacional, el hombre muy cercano a su familia, el servidor público preocupado, el médico dedicado. En Panamá se conoce a Hugo por su lucha contra el régimen de Noriega. Sin embargo, Hugo es recordado y admirado en África y Centroamérica, donde participó activamente en luchas y sucesivos derrocamientos de los regímenes dictatoriales de Guinea-Bissau y Nicaragua. Ese era Hugo, un panameño universal que estuvo al servicio de los más necesitados, preocupado desde el continente europeo, tierra de nuestros abuelos, por la suerte de países oprimidos, o en el continente africano con su gente de Guinea-Bissau, o la entonces avasallada Latinoamérica, víctima de crueles dictaduras. El premiado escritor y periodista cubano exiliado en Alemania, Amir Valle, pudo rescatar, documentar y narrar en este libro a ese Hugo idealista, universal, bromista, sensible, desprendido y noble. Queremos agradecerle a Amir por su gran interés, su arduo trabajo de investigación, su dedicación y compenetración con esta tarea de reconstrucción de la vida personal y de las luchas de Hugo. Igualmente queremos agradecer a la editorial Santillana y en especial a Briseida Blois, quien asumió como suyo este proyecto desde el inicio. Es importante resaltar que este título es el primero que el sello Aguilar de la editorial Santillana publica directamente en Panamá, por lo cual esta edición es una doble primicia en lo histórico y lo cultural. Quisiéramos reconocer la tenacidad de nuestra madre, Estela Mejía de Espadafora, quien fue el motor incansable detrás de este libro. Sin su empuje y determinación no hubiéramos logrado realizar esta obra. Este ha sido uno de sus grandes anhelos. Han sido 3 largos años de trabajo. Lamentablemente, con mucha tristeza para ella y para nosotros, por quebrantos de salud, no le fue posible estar aquí. Pero este libro es su logro. No quisiera terminar sin agradecer a todos los que ofrecieron su testimonio a Amir en Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, Italia, Guinea-Bissau y Panamá. Muchos de ustedes están hoy aquí con nosotros, con sus declaraciones, relatos y documentos. Aportaron mucho al rescate de la vida de Hugo y a la reconstrucción de la historia reciente de Panamá. Un agradecimiento igualmente especial a todos los que nos han seguido apoyando con valentía y desprendimiento. Nunca podremos agradecer suficientemente el apoyo de un pueblo que se levantó enardecido al lado de esta familia para clamar justicia y decirle al cobarde dictador que su caída estaba ya sellada con la sangre de Hugo Espadafora. En este mismo pueblo ahora se le acerca la hora en que como país debe cerrar filas para defender nuestra incipiente democracia. En ese sentido, el único mensaje que quiero dejarles es este. Muchos nacieron y crecieron en medio de la dictadura militar. Otros vivimos nuestros años de juventud en medio de la dictadura, pero sería imperdonable
que luego de solo 24 años de vivir en democracia, regresemos a un régimen dictatorial. No permitamos heredarle a nuestros hijos y jóvenes una nueva dictadura, vestida de camuflaje o disfrazada de civil, o de lo contrario, víctimas y mártires de la dictadura como Hugo habrán sido y habrán sufrido en vano. Muchas gracias. Amir Valle. Este libro es un viejo sueño, el sueño de un pueblo, el panameño, de un apellido humilde, los Espadafora, y finalmente de este ser humano que ahora les habla. Se impone entonces agradecer, y quizás, perdónenme, sea un largo agradecimiento. En primer lugar y sobre todas las cosas, a Jesucristo, mi Señor y Salvador, por urdir ese plan divino que me trajo a Panamá y que, como muchos aquí saben, nos ha dado muestra de que su mano poderosa ha estado bendiciendo desde el mismo inicio todo el proceso de investigación para la escritura de Hugo Espadafora, Bajo la piel del hombre. A ti, Señor, sea toda la honra y la gloria que llueva sobre mi vida personal y profesional a través de este libro. Quiero agradecer también a la licenciada María Magela Brenes y a la doctora Rosa María Brito, quienes han permitido y aún más asumido como propia esta presentación. Un especial agradecimiento se impone también para Bliseida Bloise, Xiomara Silgado y otros colegas de la editorial Santillana en sus divisiones Panamá y Costa Rica, sin cuyos esfuerzos sostenidos no estaríamos aquí presentando este libro. A ti, querida Bliseida, te deseo que recibas todo el apoyo que merece tu profesionalidad y tu entusiasmo para que puedas conseguir tu sueño de que Santillana Panamá sea un nombre de referencia a nivel internacional. También, como es obvio, quiero agradecer a todos los que durante el periodo de investigación me concedieron entrevistas, facilitaron documentos, fotos y otros materiales y me pusieron en contacto con otras personas sin las cuales tampoco hubiera podido escribir este libro. Hugo Espadafora, Bajo la piel del hombre, esta obra que aquí ven también es obra de ustedes. Mis agradecimientos especiales comienzan, aunque no se encuentran aquí, con Ariane Bejarano, costarricense, quien acompañó a Hugo en sus últimos años de vida. Sus testimonios y contribución, junto a las anécdotas de su madre Elfrida y su hermana Constanza, fueron vitales para gran parte de las historias que leerán ustedes en estas páginas. Obviamente, también quiero agradecer a las familias Espadafora Mejía y Espadafora Franco. Gracias, doctor Winston, por la cortesía de concederme aquella rica y esclarecedora entrevista a pesar de su cargadísima agenda por aquellos días. Espero poder agradecer mañana personalmente a su hermana Laura la también importante contribución que obtuve gracias a sus testimonios. Gracias, querida María Elena, por tu valiosísimo aporte. Te pido le transmitas a tu hijo Hugo mi más sincero agradecimiento, porque sin su aporte este libro estaría sentimentalmente incompleto. Un agradecimiento muy particular quiero darte a ti, mi querida Friki, por el cariño, el apoyo que me has brindado desde aquella nuestra primera entrevista. Aunque a nadie lo he dicho antes, quiero decirte que uno de los motores que me impulsó durante el proceso de investigación y escritura de esta obra sobre tu padre fue un sueño que puso Cristo en mi corazón: reconstruir para ti el padre al que mucho extrañaste durante años.
revivirlo para ti, sobre todo en aquellos espacios de su vida que no pudo compartir contigo. Espero haberlo conseguido. También, aunque sé bien que me han dicho muchas veces que no han hecho esto buscando ningún mérito o resonancia personal, profesional ni política, debo decir que este libro no existiría sin la pasión, el esfuerzo diario durante años y el empeño en que se hiciera de una vez justicia a Hugo Espadafora, con el que ustedes se entregaron a este proyecto, queridas Alida, Carmenza, Rita, Estelita, querido Guido. Este libro le debe mucho a tu serenidad y sabiduría, querida Alida, a tu explosividad y pasión, querida Carmenza, a tu resiedumbre ética y tu alma sensible, querida Rita, pero sobre todo a ese amor genuino y profundo por Hugo, que como yo pude comprobar, se multiplica cada día de un modo casi mítico entre ustedes. Finalmente, quiero mencionar a quien considero el ángel gestor, ángel guardián y ángel consumador de esta obra, doña Estela Mejía de Espadafora. En Chitré, cuando me llevaste a visitar la tumba donde yacen unidos en la eternidad Hugo y tu inolvidable compañero de vida, don Melo Espadafora, te prometí que alguna vez, pronto, llevaríamos allí y les enseñaríamos este libro. Sé que es una deuda que tienes en tu corazón con esos dos grandes panameños. Espero mañana poder hacerlo. Panamá te debe, querida Estela, este primer e importantísimo paso en el rescate de la memoria de Hugo Espadafora. Gracias te doy por implicarme en este histórico proyecto y sobre todo por confiar en mí desde nuestro primer encuentro. Ya que no pudiste estar aquí por razones de salud, te enviamos desde Panamá a Chitré este aplauso. Reconstruir la vida del doctor Hugo Espadafora Franco ha sido uno de los mayores retos de mi carrera literaria, como escritor y como periodista. Y ha sido un reto porque alrededor de su figura aún hoy existen oscuras lagunas de desinformación, tergiversación y conveniente ocultamiento provenientes de esas fuerzas siniestras que sobrevivieron a la dictadura de Manuel Antonio Noriega o de intereses sucios surgidos justamente en tiempos de esa dictadura y que lamentablemente veo hoy reproducirse en lo que sin dudas es un descomunal peligro para la democracia panameña. A esas fuerzas siniestras no les conviene que el pueblo panameño y el mundo por extensión conozcan a fondo dos verdades inobjetables. La primera, la persistencia de un pensamiento dictatorial camuflado bajo el disfraz de supuesta democracia en sectores muy estratégicos de la vida social, política y militar en Panamá. Y la segunda, que el médico y guerrillero Hugo Espadafora, a pesar de haber vivido apenas 45 años, es uno de los nombres que dignificarán eternamente la historia de Panamá, Centroamérica y América Latina, y sobre todo que en su pensamiento, en su humanismo y en su legado de vida se encuentran muchas de las claves que podrían traer a este país la verdadera unidad nacional en la lucha por ese país mejor para todos, por igual, con el que todos los panameños sueñan. Descubrí justo en el mismo comienzo del proceso investigativo es que en la mayoría de los sitios públicos responsabilizados con la conservación de la memoria histórica del país apenas existen datos sobre el doctor Espadafora y en varios casos esos datos son superficiales, tergiversados o cuidadosamente dosificados. Y esto me preocupa profundamente, porque no hay que ser un estudioso profundo en la historia de Panamá para darse cuenta de que en el siglo XX existieron solo 4 panameños cuyas vidas cambiaron totalmente la historia del país en diferentes épocas. El doctor Belisario Porras, el doctor Arnulfo Arias Madrid, el general Omar Torrijos y el doctor Hugo Espadafora. Fue
Fue alarmante para mí que historiadores de Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, México y Cuba, especializados en Centroamérica, me confirmaran que era casi imposible encontrar en Panamá información confiable sobre la vida del doctor Espadafora, la coordinadora civilista nacional, y un periodo tan convulso como la invasión de Estados Unidos en 1989, por solo citar 3 elementos en los cuales el asesinato de Espadafora se considera un detonador. Como también resultó muy chocante comprobar que en Costa Rica y Nicaragua la memoria del doctor Espadafora se conserva mucho más viva a nivel popular e institucional que en Panamá, quizás como confirmación de esa máxima bíblica de que nadie es profeta en su tierra. En Panamá tuve que lidiar mucho con la manipulación de documentos y la exageración a favor o en contra de la presencia de ciertas figuras políticas en diferentes sucesos históricos, así como una irresponsable priorización en la prensa del sensacionalismo del suceso, dejando en un último plano la veracidad del mismo, para no hablar del entendible posicionamiento ideológico del órgano de prensa, del cual depende mucho, como se sabe, la visión y objetividad que se ofrece el tema en sí. Me vi forzado, ante esas circunstancias, a establecer un férreo patrón de verificación y ratificación por múltiples vías de todos los datos que me ofrecieron las fuentes entrevistadas cara a cara en Panamá, Costa Rica, Italia y Washington, o por otras vías en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, Houston, Chicago, Miami y La Habana. Patrón en el cual incluí también el inmenso volumen de información que recibí de la familia Espadafora, puesto que desde el primer momento manifesté mi intención de escribir una biografía autorizada imparcial en la cual se impusiera la verdad de los hechos por sí mismo y no una u otra visión negativa o positiva sobre la vida y accionar político y social del doctor Espadafora. Por suerte, aunque en Panamá esa información es limitada y generalmente parcializada, el entorno de los sucesos históricos fundamentales en los cuales el doctor Espadafora tuvo protagonismo, la guerra en África, la guerra en Centroamérica, el narcotráfico latinoamericano vía Panamá, el ya conocido caso Irán-Contras, la invasión del ejército norteamericano, el juicio contra Manuel Antonio Noriega, etc., han sido ampliamente documentados por serios historiadores y periodistas, bibliografía que resultó vital para encauzar este libro, utilizándolos conjuntamente con la documentación que pude obtener en la Biblioteca del Congreso en Washington y en varias universidades de Estados Unidos, América Latina y Europa, en las cuales existen amplios estudios y bibliografía activa y pasiva sobre esos temas. Durante estos días, sobre mí ha caído un verdadero huracán de entrevistas. En todas ellas siempre se repetía una pregunta: ¿quién es para mí Hugo Espadafora? Y siempre he respondido: ante todo, uno de los grandes humanistas del siglo XX latinoamericano. Contrariamente a la imagen que de él han divulgado solo quienes miran solo la superficie de su vida, era un hombre que odiaba la guerra, lo pudieron ver, y que se lanzó a ella porque eran tiempos en los cuales la democracia era una utopía en esta parte del mundo, lo que hacía predominante el pensamiento de la necesidad de la guerra como única alternativa ante los desmanes del imperialismo yanqui y de sus títeres militares o pseudo-democráticos en la región. Hugo, y basta mirar sus libros, sus miles de publicaciones en la prensa panameña y de varios países, sus escritos inéditos, era por igual pensador y guerrillero. Otra de las preguntas es si la figura de Hugo, por sus coincidencias como médico y guerrillero, podría compararse al Che Guevara. Pensar así, lo siento, es un enorme disparate. El Che Guevara, a pesar del mito que la izquierda internacional ha difundido, dejó evidencias claras de ser un aventurero, un amante de la guerra, un hombre violento y defensor de la violencia irracional como método de lucha revolucionaria. También, como ya se ha demostrado, aceptó públicamente y con orgullo su responsabilidad en los fusilamientos de cientos de opositores cubanos en los años iniciales de la revolución. Un ejemplo:
En abril de 1967, en su mensaje a la Tricontinental, el Che escribió que un verdadero revolucionario debía tener, cito las palabras del Che, el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Mucho antes, en carta a su novia Chichina Ferreira, comentó el Che: siento que mis orificios nasales se dilatan al saborear el amargo olor de la pólvora y la sangre del enemigo. Y en una carta a su esposa, el 28 de enero de 1957, es decir, cuando luchaba en la Sierra Maestra, 2 años antes del triunfo de la Revolución, escribió: estoy en la manigua cubana, vivo y sediento de sangre. Cualquiera que conozca, incluso mínimamente, la historia y personalidad de Hugo Espadafora, se negará a establecer una comparación tan absurda. Pero Hugo no era un santo, como no lo es ninguno de los aquí presentes, ni nadie que haya puesto sus pies en este mundo. Era un hombre que cargaba por igual como cualquier otro con sus virtudes y sus defectos, sus luces y sus sombras. Y justamente es eso lo que lo engrandece. Apoyado en una sólida y a veces ciega fe en los principios que le enseñaron sus padres y en la resiedumbre humana, intelectual y ética de su maestro, amigo y compañero de luchas, Amílcar Cabral, el hombre imperfecto, todos lo somos, repito, que había en Hugo, ese hombre imperfecto que había en Hugo, permitió que emergiera el héroe, el ser especial, el individuo iluminado que puede haber en cada uno de nosotros. De ese hombre se habla en este libro. No me han interesado jamás las estatuas de mármol o bronce, son cosas muertas. Una estatua es un pretexto vacío que la especie humana crea para hacerse creer que ha pagado su deuda moral con algún otro miembro destacado de su especie. Y bien sabemos ya que incluso quienes más amamos la historia y la memoria de un país, pasamos miles de veces junto a esas estatuas que siguen allí, aparentemente en la eternidad, pero realmente ya no existen. Aquí encontrarán anécdotas de vida donde Hugo ama y es amado, ríe y llora, donde tiene miedos y dudas, donde acierta y donde se equivoca, en fin, donde se muestra desnudo en su más humana y diversa complejidad. Aunque soy un gran amante de la historia y uno de mis géneros preferidos como lectura es la biografía, desde el inicio supe que no debía escribir una biografía clásica, por 2 razones. La primera, que Hugo Espadafora era un hombre con una vida tan rica, convulsa y apasionante que parecía haberse escapado de una novela. Y la segunda, porque me ha parecido más interesante revivir a Hugo a través de las anécdotas de su vida y hacerlo precisamente mediante esas anécdotas que pude confirmar totalmente por vías diversas. De ahí que esta sea una biografía novelada sobre la vida, sueños, muerte, legado y presencia de ese héroe que habitó siempre bajo la piel del hombre que fue Hugo Espadafora. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias por venir. ¿Así?
quisiéramos que... Doctor.